Bienvenidos a un viaje en el tiempo donde nos adentramos en la cautivadora historia de los charrúas. Originarios de las grandes llanuras de América del Sur, estos pueblos indígenas han sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y admiración por su cultura única y su espíritu resiliente. Los charrúas fueron un pueblo nativo americano, que en el siglo XVI se ubicaba entre los ríos Paraná y Uruguay y que tenían como centro la actual provincia de Santa Fe, República Argentina. Posteriormente se movieron hacia otros puntos, especialmente hacia el sur del río Queguay Grande, en lo que hoy es Uruguay. En el siglo XVIII, los charrúas ampliaron su territorio en su guerra contra los guaraníes misioneros del gobierno de las misiones guaraníes avanzando sobre el norte de la banda oriental, en el sur del actual estado brasileño de Río Grande del Sur y la provincia argentina de Entre Ríos, alcanzando ocasionalmente también a la de Corrientes y abandonando, por acción de la autoridad colonial, la región de Santa Fe. A raíz de ese avance se mestizaron con otros pueblos que ocupaban esos territorios, tales como los chanás, minuanes, caingangs, yaros y boanes. Vulgarmente, se comenzó a llamar charrúa a ese conjunto de pueblos, por lo que hoy a esas tribus se las suele denominar erróneamente como complejo charrúa o nación charrúa. Tras el vocablo charrúa se han postulado diferentes versiones de su origen, la mayoría de ellos despectivos: los arrebatados, los destructores, los jaguares, los mutilados y otros un poco más románticos como los acuáticos o los pintados. Lo cierto es que epítetos no faltaron por parte de los extranjeros, respecto a cómo identificarlos. Sin embargo, nada se sabe aún respecto a cómo se autodenominaban los integrantes de esta familia nativa. El antropólogo Daniel Vidart realizó en 2001 un análisis etimológico del término charrúa. Según Vidart, charrúa es una palabra del idioma gallego, que designa unas máscaras de madera usadas como disfraz. El origen de estas máscaras se remontaría a la prehistoria, probablemente para ser usadas en fiestas populares, como el carnaval. Quienes usaban en Galicia estas máscaras llamadas charrúas, se disfrazaban y pintaban de manera llamativa, mientras gesticulaban con cierta agresividad. Según esta hipótesis, la colorida vestimenta de los indígenas de la costa oriental del Río de la Plata, así como sus rostros pintados a modo de máscaras junto a extraños gestos, rememoraron en los navegantes españoles a aquellos gallegos que se disfrazaban en sus fiestas con sus máscaras denominadas charrúas, teniendo en cuenta que la expedición de Diego García de Moguer partió del puerto gallego de A Coruña. Los charrúas estaban emparentados con los pámpidos, un grupo de etnias aborígenes que habitaron la llanura chacopampeana y la Patagonia extraandina. Tenían fisiotipos y cultura material similar a las subetnias de los puelches o pampas antiguos, de los tehuelches o patagones, de los tobas y de los caduveos. Sin embargo, hacia el siglo XV parecen haber recibido importantes influjos culturales amazónidos guaraníes, cuya rama meridional los chandules merodeaba por ambas orillas del Río de la Plata superior desde sus asentamientos en el delta del Paraná. Distintas fuentes disienten sobre la práctica de música entre los charrúas, mientras que algunas niegan su existencia, otras citan su empleo con fines bélicos empleando caracolas y gritos. Sin lugar a dudas el caso más ejemplar es el del arco musical fabricado por Tacuabé en Francia, que en la actualidad se conoce como arco de Tacuabé. Veneraban la luna, a la que llamaban Guidaí, y practicaban una religión animista. De los guaraníes tomaron la creencia en Tupá, el gualicho y el maligno. Respecto a sus costumbres, eran un pueblo guerrero y cazador, sin embargo demostraban una acentuada reacción por la muerte de cada familiar, que los llevaba a cortarse una falange, así como también laceraciones en todo el cuerpo. Dentro de este ritual era común que el dolido pasara una noche en un pozo que cavó, o permanecer apartado de la tribu por 2 días sin beber ni comer. Las fuentes históricas que se refieren a los rituales funerarios son limitadas, y apenas permiten acercarse a las prácticas de las naciones charrúa y guenoaminuana. Los charrúas no eran pacíficos, tenían una organización social muy fuerte centrada en jefaturas a cuyo frente había un cacique, jefe que aunque solía pertenecer a un linaje debía ser electo y consensuado permanentemente por el conjunto, donde los vínculos interpersonales eran muy importantes y conservaban la filiación poligámica. En el momento de la conquista española su modo de producción era cazador-recolector, era una etnia de nómadas como lo eran casi todos los otros pámpidos, por lo que los únicos vestigios materiales de su civilización son pequeñas vasijas de barro así como parte de sus armas típicas, lanzas, flechas y boleadoras. Esta última era uno de los objetos más típicos de la región. Estaban conformadas por 2 o 3 bolas de piedra, unidas por un trozo de cuero de aproximadamente 1 metro, en un nudo común. Eran utilizadas para cazar principalmente el ñandú, ave típica de la mayor parte del cono sur. Durante la época española, solían comerciar con estos armas y caballos que algunas veces eran fruto de saqueo, ya que no tenían un debido sentido de la propiedad. La lengua charrúa propiamente dicha se extinguió casi sin ser documentada. Según Azara era idioma muy narigal, gutural y diferente de todos. Teodoro Vilardebó recopiló 2 grupos de palabras charrúas en 1841 y 1842, aunque de 2 fuentes indirectas. Este compendio de unas 70 palabras se conoce como Códice Vilardebó. Los charrúas opusieron tenaz resistencia a la colonización española, siendo el primer episodio conocido que se les atribuye la muerte de Juan Díaz de Solís durante su expedición al Río de la Plata en 1516.
Cronistas como el jesuita Pedro Lozano en Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, publicado en 1755, acusaron a los charrúas de haber matado y comido a Díaz de Solís y a sus compañeros, aunque, según cronistas españoles como Pedro Mártir de Anglería, Solís pereció ante una tribu antropófaga caribe, es decir, de linaje amazónico. Dado que la antropofagia es desconocida en la etnia charrúa, los historiadores suponen que la muerte de Solís puede haberse debido a los chandules guaraníes que se encontraban en ese entonces merodeando las riberas platenses. Félix de Azara en su descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata, publicada 26 años después de su muerte en 1821, concuerda con que fueron charrúas quienes mataron a Solís, pero rechaza el relato de canibalismo. Sobre finales de 1570, el pirata inglés, Francis Drake, navegaba en el Río de la Plata, cuando en territorio del actual departamento de Colonia, se pierde un barco de la escuadra cayendo como prisionero de nativos charrúas, un sobrino o hermano de Francis cuyo nombre era John Drake, quien es mantenido como esclavo por dichos indios por varios meses. A finales de 1580, John Drake, un marino francés y otro inglés toman una canoa indígena, y cruzan a remo el Río de la Plata rumbo a la recién fundada Buenos Aires. La llegada debió ser una escena dantesca. Estos tres hombres descalzos, con sus ropas completamente gastadas, semidesnudos y después de haber convivido con cazadores-recolectores del actual Uruguay, deciden entregarse a las autoridades del Imperio Español. La vida de esclavo que llevarían debió ser muy penosa para decidir entregarse, a sabiendas lo que iría a suceder, ya que estos corsarios fueron rápidamente encarcelados, y posteriormente enviados al Tribunal de la Inquisición en Perú. Mantuvieron una convivencia conflictiva con los españoles, durante la cual eran comunes los ataques, saqueos y malones. En las sucesivas campañas de los gobernadores de Buenos Aires para civilizar a la banda oriental se produjeron combates con los indígenas. Las expediciones de Juan Ortiz de Zárate, Juan de Garay y Hernandaria se batieron sucesivamente con indígenas, provocando cientos de muertos. Las fundaciones de Colonia del Sacramento y de Montevideo también fueron motivo de conflicto con los indígenas, ahondando la mortandad. El 6 de febrero de 1702 los charrúas y aliados se enfrentaron a 2000 guaraníes misioneros en la batalla del Yi, siendo vencidos, 40 sufriendo 300 muertes y 500 prisioneros, en su mayoría mujeres y niños. Los charrúas tenían solo 200 guerreros con los que hacerles frente. En los años siguientes unos 4000 guaraníes de las misiones jesuitas se pusieron bajo el dominio de los españoles para atacar a los charrúas. De acuerdo con Salvador Canals Frau, los mbeguaes del grupo Chanatimbú perduraron hasta el siglo XVIII en el delta del Paraná, y al fusionarse en el conjunto charrúa recibieron el nombre de manchados o machados. En el territorio aledaño a Montevideo, la paz con los charrúas se logró sin sacrificios tras años de invasión y malones. El 22 de marzo de 1732, los charrúas pactaron con Juan Antonio de Artigas que habrían de reconocer las leyes españolas, a la vez que estos reconocían las de los charrúas, logrando de esta manera perpetuar una paz duradera. Por orden del gobernador José de Andonaegui, en noviembre de 1749, el teniente de gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio de Vera Mujica, aprehendió 339 charrúas que habían escapado de la banda oriental, entre ellos los caciques Maigualen, Gleubilbe y Doyen Alnaec, que fueron trasladados a las cercanías del río Salado en Santa Fe, dando origen al pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Cayastá, fundado el 17 de septiembre de 1750 en el lugar donde estuvo situada la primitiva ciudad de Santa Fe. Esta reducción desapareció hacia 1820. Otra expedición de Vera Mujica en enero de 1752 sobre Entre Ríos, tomó prisioneros a 53 charrúas que fueron repartidos entre los expedicionarios para su servidumbre. La guerra guaranítica entre 1754 y 1756, donde españoles y portugueses se unieron para combatir al infiel, tuvo efectos devastadores. Incluso hacia finales del siglo XVIII, los blandengues españoles iniciaron una campaña denominada como Guerra Charrúa, donde participó el entonces sargento mayor José Artigas. El 4 de octubre de 1800 el virrey Avilés envió al capitán Jorge Pacheco a expedicionar contra los charrúas ubicados en el noroeste del Uruguay. Pacheco realizó 3 expediciones y fundó Belén el 16 de junio de 1801. Pocos años después, muchos indígenas pelearían en los ejércitos de José Artigas, Fructuoso Rivera, Manuel Oribe y Juan Antonio Lavalleja. Para esa época, los charrúas prácticamente habían sido exterminados, por los enfrentamientos prerevolucionarios y por su fusión con las otras tribus de origen guaraní, que vulgarmente, se los llamó tapes. Además de las acciones bélicas, las enfermedades europeas como la gripe, la viruela y la sífilis diezmaron durante siglos a poblaciones indefensas. El 11 de abril de 1831, en Puntas del Arroyo Salsipuedes, tuvo lugar la matanza conocida como Matanza de Salsipuedes. A orillas del arroyo Salsipuedes, entre los actuales departamentos de Tacuarembó y Río Negro, tenía su cuartel general el presidente Fructuoso Rivera. El primer mandatario convocó a los principales caciques charrúas, llamados Polidoro, Rondeau, Brown, Juan Pedro y Venado,
junto con todas sus tribus, a una reunión diciéndoles que el ejército uruguayo los necesitaba para cuidar las fronteras del estado. Uno de los jefes del ejército soltó entonces toda su caballada y los charrúas, confiados en aquella operación que demostraba buena fe, soltaron también la mayor parte de sus caballos. Según los relatos, agasajados y emborrachados, fueron atacados por una tropa de 1.200 hombres al mando de Bernabé Rivera. Se dice que el propio Rivera dio la señal de iniciar el ataque, haciendo fuego sobre el cacique Venado, tras pedirle que le entregara su cuchillo para picar tabaco. Opiniones más recientes sostienen que esa versión se origina en la novela La boca del tigre, de Eduardo Acevedo Díaz y carece de valor histórico. El saldo, según la historiografía oficial, fue de 40 indios muertos y 300 prisioneros, de los cuales algunos lograron huir siendo perseguidos por Bernabé Rivera. Entre las tropas hubo 9 heridos y un muerto. La persecución de los charrúas, que en realidad eran de diferentes tribus, que no se adaptaron a la reducción pacífica, que habitaban la banda oriental rural, no se agotó en el enfrentamiento de Salsipuedes. Bernabé Rivera persiguió a los rebeldes que lograron escapar. El 17 de agosto de 1831, sorprendió en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey, a un grupo de los perseguidos, comandado por los caciques El Adivino y Juan Pedro, a los que atacó, saldándose el episodio con 15 muertos y más de 80 prisioneros. Informó que habían conseguido escapar 18 hombres, entre ellos, el cacique Polidoro, único cacique sobreviviente. El 16 de junio de 1832 localizó a un grupo de ellos, en una hondonada llamada Yacaré Cururú. En una emboscada, los que habían huido y otros, mataron al jefe del comando gubernamental, Bernabé Rivera, a 2 oficiales y a 9 soldados. El ataque por sorpresa a los infieles reunidos a orillas del arroyo Salsipuedes marcó el fin de las naciones indígenas, entendidas como comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio, que posee mitos comunes de antepasados, y que comparte una memoria histórica, en Uruguay. De acuerdo con el profesor Lincoln Maiztegui Casas, la desaparición de los charrúas fue un proceso paulatino que llevó más de 200 años, y que se generó a partir de la ocupación del territorio por europeos. Según Maiztegui, los guaraníes se adaptaron a la reducción y los charrúas no. Miles murieron en enfrentamientos, otros miles huyeron al noroeste a Brasil, otros miles se mestizaron y esas causas trajeron como consecuencia, que a través del tiempo, fueran perdiendo su cultura, al ser un grupo de pobladores minoritario. El director del Colegio Oriental de Montevideo, el francés François de Curel, consideró que el contacto directo con sobrevivientes de una raza próxima a su extinción despertaría el interés del público, y de los científicos franceses y solicitó al gobierno uruguayo autorización para trasladar a 4 de ellos a París. Se organizó una empresa para la ocasión para exhibirlos y estudiarlos en un zoológico humano. En poder de Curel, se hallaba la mujer llamada María Micaela Guyunusa y 2 hombres, el chamán Senacua Senaque y el cacique Baimaca Pirú. El joven guerrero Laureano Tacuabé Martínez fue elegido por el gobierno entre los que se encontraban en prisión. El grupo es conocido en Uruguay como los últimos charrúas, y partió en barco rumbo a Francia el 25 de febrero de 1833 con Guyunusa embarazada de 2 meses. La exposición en un callejón cerca de los Campos Elíseos tuvo poco éxito, y 3 de ellos murieron ese mismo año de 1833. Sus esqueletos fueron preservados, lo mismo que sus órganos en frascos, y fragmentos de piel y muelas de los 3 cuerpos, durante 170 años en los sótanos del Laboratorio de Antropología Biológica que se encuentra en el Palacio de Chaillot. La hija de Guyunusa nacida en Francia murió al año siguiente, mientras que Tacuabé logró escapar y se perdió su rastro. Lamentablemente, de Curel no cumplió con su solicitud, concedida por el gobierno nacional de la época, y el 17 de julio de 2002, luego de los trámites oficiales realizados con Francia, los restos de Baimaca Pirú fueron repatriados a Uruguay, y sepultados 2 días después en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo, en el gobierno de Jorge Valle Ibáñez. Diversos cálculos dicen que en Argentina, Brasil y Uruguay hay entre 160.000 y 300.000 personas con algún ascendiente charrúa, algunos de los cuales buscan ser reconocidos como parte de dicho pueblo, aunque hoy son mayormente parte integral de la cultura occidental general, y conservan solo vestigios de la cultura charrúa que se extinguió en el siglo XIX. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.